Unidad 13, tipos de mortgage y fuentes de financiamiento. Hay dos tipos de préstamos hipotecarios: los préstamos no convencionales y los préstamos convencionales. Los préstamos no convencionales son los préstamos que son asegurados por el gobierno, por el FHA, y los préstamos que son garantizados por la Asociación de Veteranos. Los convencionales se llaman así a los que ni tienen seguro ni tienen garantía del gobierno. Sí tienen seguro privado, pero no tienen seguro del gobierno. Entonces, el seguro privado que tienen los convencionales se llama PMI. Y ese seguro viene de las siglas Private, de privado, Mortgage Insurance. PMI es Private Mortgage Insurance. Y los préstamos no convencionales tienen un seguro del gobierno, de un programa que se llama FHA. Y el seguro se llama MIP, que es el Mortgage Insurance Premium. Es un seguro que es lo que hace el FHA. El FHA no es un banco. El FHA es la Federal Housing Administration, que tiene un programa al cual los bancos se pueden adscribir para asegurar los préstamos, tomar un seguro con el FHA. La póliza de seguro, la prima, pues la paga el que está pidiendo el préstamo. Igual manera que en el PMI. Lo que pasa es que el PMI en los préstamos convencionales, que el seguro es privado, no es un seguro del gobierno. Entonces, en los préstamos no convencionales, el FHA, que es del Federal Housing Administration, es un organismo gubernamental dentro del House Urban Department y funciona como una empresa de seguros. Asegura préstamos hipotecarios para prestamistas aprobados. Los prestamistas pueden fijar las tasas de interés y pueden cobrar puntos, los que acabamos de ver, que pueden cobrar puntos para bajar la tasa de interés y subir el APR. En el programa 203B, porque hay dos programas, el 203B y el K. El K no figura para el libro ni para el examen, pero el K es un programa también muy bueno que permite pedir un préstamo también que incluya dinero para hacer arreglos de la casa. El 203B no presta para hacer arreglos, presta solamente para comprarla. Y tiene un seguro que se paga al frente, que se llama el Upfront, al frente, Mortgage Insurance Premium, y se le puede agregar al préstamo. Esta cantidad, si yo pedí $100,000 prestados, entonces me pueden agregar el valor del seguro y prestarme $100,000 más el costo del seguro. De tal manera que no lo tenga que poner como down payment el día del cierre. Y la prima de seguro, Mortgage Insurance Prima, sí se le agrega a las cuotas mensuales, se le agrega también al PITI para el cálculo del HER y el TOR. Se agrega esa cantidad, que es un seguro que se paga hasta que el préstamo alcanza el 80%, hasta que ya ha pagado el 20% del préstamo. Ya una vez que he pagado el 20% del préstamo, el banco está seguro, pues ya el banco tiene el 20%, si yo no pago, se quedan con el 20% y la casa. El riesgo es que, como el FHA, lo único que yo pongo de down payment es el 3.5%, si yo no pago, el riesgo del banco es que con el 3.5% no pueden recuperar la totalidad del valor de la casa. Entonces el seguro les paga al banco y lo que hace FHA es que entonces recupera la propiedad. Entonces, los préstamos FHA 203B tienen una cuota inicial mínima, es del 3.5%. Claro, uno puede dar una cantidad más alta, 5, 10, hasta el 20%. Si da el 20%, pues ya no necesitarías un FHA, podrías ir a un préstamo convencional. Pero el FHA, como vimos, tiene requisitos más bajos para calificar. O sea, es más fácil calificar para un préstamo de FHA. No incluye costo de cierre. Este 3% puede ser un regalo. Lo que no puede ser es un préstamo. Pero puede ser un regalo incluso del gobierno. Hay programas del gobierno que te dan dinero para comprar, se llaman Down Payment Assistance, ¿verdad? Hay muchos programas donde si uno califica o el sector donde uno quiere comprar la casa califica, entonces puedes recibir esa ayuda que generalmente es un regalo, a menos que uno venda la casa antes de tiempo sin vivirla, entonces en ese caso se convierte en un préstamo que hay que devolver. Pero es un asunto muy conveniente. Los límites de los préstamos del FHA están dados por tablas que hacen todos los años y dependen de la zona donde esté el inmueble. En Nueva York será un límite más alto que en una ciudad pequeña, una población pequeña dentro de un estado. Aquí pues debe ser más alto el valor de una casa en Chicago que una casa en las afueras de la ciudad. Entonces hay que consultar las tablas de cada año para ver. Pero por ejemplo, el año pasado en Tampa, el monto del préstamo por una casa en Tampa eran $375,000. El monto más alto, pues. Lo cual quiere decir que si la casa vale más arriba de ese monto, no califica para un préstamo del FHA.
Y entonces el FHA utiliza un HER del 31 y un TOR del 43 para calificar, como vimos anteriormente. Otra característica es que es completamente asumible. Si yo agarro un préstamo del FHA al 1% de interés y se la quiero vender a alguien, esa persona puede asumir mi deuda a esa tasa de interés. No hay penalización por pago adelantado, o sea que yo puedo devolver la totalidad del préstamo al día siguiente sin ningún tipo de penalidad. Y el inmueble sí tiene que tener unos estándares mínimos. En ocasiones FHA manda inspeccionar el inmueble. Si no reúne todos los requisitos, entonces no califica para una FHA. Si la casa está fuera del monto de las tablas, pues tampoco califica para una FHA. Entonces, en resumen, los préstamos de FHA son asegurados por el gobierno, no otorgados. No otorgados porque los otorga cualquier banco que se adquiere, que se afilia al programa de seguros del FHA. El lender puede cobrar puntos para bajar la tasa de interés y subir el APR. El comprador tiene que pagar un impuesto, una tasa del 1.75 del Upfront Mortgage Insurance Premium, que es el 1.75% del monto del préstamo, y eso se le puede agregar al monto a prestar. El comprador tiene que pagar el Mortgage Insurance Premium hasta que el loan to value sea menor al 80%. Mientras que eso no suceda, tiene que seguir pagando este seguro. El comprador tiene que pagar un down payment del 3.5%. Ese pago no se puede usar para gastos de cierre. Los montos máximos van por tablas por ciudad. El HER es del 31 y el TOR es del 43. Eso es todo en relación a un préstamo del FHA. Ahora, los préstamos de veteranos son solamente para miembros de alguna de las 4 fuerzas. La Guardia Costera, el Ejército, la Aviación, la Marina. Y lo que hace es que el gobierno garantiza el pago. La garantía que le da es por un valor de $144,000. En la Florida, el monto máximo de una casa para que pueda comprarlo un veterano sin down payment es de $453,100. No significa que ese sea el monto máximo que el veterano puede comprar. Él puede comprar una casa de $500,000, de $1 millón, pero si él quiere que el monto sea mayor que esto, tiene que dar el 25% de la diferencia o el monto que exceda de esto, porque el VA está garantizándole al banco el 25% de esta cantidad. Entonces, si él dice, quiero comprar una casa de $500,000, los $46,900 adicionales, él va a tener que pagar el 25% de eso para que el banco siga teniendo la garantía del 25% sobre el valor de la propiedad. Exacto. Entonces, no hay una cuota inicial necesaria mientras el monto sea menor a este. Si el monto es inferior, él podría entonces comprar hasta 2 casas, siempre y cuando, porque este es el monto total que la garantía máxima que le van a dar por veterano. Ahora, este préstamo es una garantía, no es un seguro. Como no es un seguro, no tiene que pagar Upfront Mortgage Insurance Premium, no hay que pagar el MIP, ni hay que pagar el PMI, porque no tiene prima de seguro. El préstamo no tiene un límite máximo, puede ser la cantidad que él quiera, siempre y cuando pague el 25% de la diferencia. Si paga un funding fee, que es del 2.5% del valor del préstamo, en el momento que lo originan el préstamo, pero algunos veteranos le exoneran ese fee. Es asumible, incluso por una persona que no sea veterano. O sea, yo puedo comprar la casa a un veterano y seguirla pagando. Él sigue obligado, pero cualquiera puede asumir un préstamo de un veterano. No hay que ser veterano para asumirlo. La tasa de interés se basa en el mercado y se negocian entre el prestatario y el prestamista. No se necesita una cuota inicial, a menos que la casa exceda el monto que vimos anteriormente. La duración máxima del préstamo es 30 años, porque los préstamos convencionales pueden ser a 40, 50 años, pero en los préstamos del VA, lo máximo que puede durar es 30 años. Esto es porque los militares, el máximo de duración del servicio de ellos son 25, 30 años, entonces no van a dar un préstamo, tampoco no permiten que el plazo sea mayor que eso. No hay penalización por pago adelantado, o sea que un veterano puede pagar toda la deuda sin ningún tipo de penalidad, y lo único que requisito es pasar un TOR de 41%. No utiliza el HER. En los préstamos, eso fue en los préstamos no convencionales. En los convencionales, generalmente requiere una cuota inicial mayor. Se requiere un 20% de cuota inicial. Quiere decir que el loan to value tiene que ser del 80%. Te van a prestar el 80% de lo que pidas prestado y tienes que pagar el 20%. Y tiene un seguro hipotecario PMI. Pero este seguro se paga en la parte del préstamo que está por encima del 80% del loan to value. Porque por lo general este tipo de préstamos convencionales lo que hacen es que te dan 2 préstamos. Un préstamo por el 80% y otro préstamo adicional por el 20%. O sea que al final sí te financian el 100% de la casa, pero ese 20% adicional hay que pagar el seguro
la prima de seguro, PMI, y hasta que no se haya pagado ese 20%, no te quitan la prima de seguro del PMI. Lo otro es que este otro segundo préstamo tiene unas condiciones diferentes que el del 80%. Mientras el préstamo del 80% por lo general es a tasa de interés fija a 30 años, el 20% es una tasa variable y generalmente a 15 años, un periodo de tiempo más corto, generalmente. La tasa de interés se basa en las condiciones del mercado, o sea, de acuerdo a cómo suban o bajen, así es como estarán. Hay otras clases de préstamos. Los préstamos amortizados son aquellos donde tenemos un pago mensual fijo y entonces el primer pago es igual al último pago y cuando hacemos el último pago ya la deuda es cero, como el que acabamos de ver, el que le mostré los $100,000 ahora. Entonces al principio los pagos principalmente cubren intereses y ya cuando la deuda madura empezamos a abonar más a capital y menos a intereses. Pero al principio de los pagos, por lo menos los primeros 15, 17 años, estamos en un préstamo a 30 años, estamos pagando más de intereses que de principal. Los préstamos parcialmente amortizados es el préstamo que les expliqué con un odontólogo, con un veterinario, donde él te debería pagar 1.700 y nada más puede cubrir 1.000. Entonces, está amortizando parcialmente porque para que fuera la amortización completa, él tendría que pagar los 1.700 completos. Y esto lo que sucede es que pueden ponerle un pago al final de la deuda de todo el capital impagado, o sea, esa otra segunda deuda que fue creciendo, la tendría que pagar cuando termine el préstamo y esa deuda va acumulando intereses también. En los préstamos a término o el term mortgage también es conocido como préstamos a interest only o intereses solamente. Es que el préstamo que uno generalmente ocupa cuando va a hacer flipping. Si yo estoy haciendo un flipping, a mí para qué me interesa amortizar la deuda si al fin y al cabo yo voy a pagarla toda cuando la venda. Entonces puedo asumir en un préstamo de $100,000 como vimos ahora que hay que pagar más o menos, que eran $400 mensuales. Si lo tengo a intereses solamente, a lo mejor tengo que pagar nada más 100. Depende de la tasa de interés, pues, pero lo que va a suceder es que solamente tengo que pagar los intereses y cuando venda la casa, entonces es que abono todo el capital completo. También tenemos los package mortgage. Un package mortgage, hipoteca de paquete, es una hipoteca que envuelve propiedad personal y propiedad inmueble. Ahora, yo había dicho que generalmente los bancos no prestan para propiedad personal porque ellos no quieren financiarte el televisor, la nevera, la cama, ¿verdad? Pero sí hay hipotecas de paquete que envuelven pertenencias personales, como por ejemplo el equipamiento de una fábrica. Puedo comprar para comprar la propiedad, la panadería y también los hornos, las batidoras de pan, porque son propiedad personal que va a generar ingresos. Entonces, una hipoteca de paquete es una hipoteca que envuelve ese tipo de cosas, la maquinaria industrial y la propiedad de inmueble. El Home Equity Mortgage, como el nombre lo dice, es una hipoteca, un mortgage que va hacia el equity que tenga la casa. Aquí se ponen de acuerdo el deudor hipotecario y el que le está haciendo el préstamo, el lender, para compartir la plusvalía en un tiempo futuro. Por ejemplo, yo hago un préstamo, le hago un préstamo al que me va a comprar la casa y le digo, bueno, yo te presto con una tasa de interés más baja, pero dentro de 5 años vendemos la casa y nos distribuimos el equity que haya tenido la casa entre los dos. Ese es el Home Equity Mortgage. El Wraparound Mortgage es una hipoteca subordinada donde envuelve otra hipoteca. Yo adopto una hipoteca que va a pagar la hipoteca existente y entonces yo le pago solamente a una hipoteca y esta le paga a la otra y cubre el... Entonces, para que yo no tenga que pagar 2 hipotecas por separado. Y pues en ese tipo de casos, generalmente el propietario tiene suficiente plusvalía para que el préstamo de la hipoteca subordinada valga la pena. Y generalmente la tasa de interés de la hipoteca subordinada es más alta que la de la hipoteca existente. El contrato fordido, contrato a plazos, es un contrato que ya lo vimos, es donde el comprador le hace pagos al vendedor, o sea, un contrato en cuotas, pues. El vendedor conserva el título hasta que le paguen todo el préstamo. Y la diferencia entre el contrato a deed y el Purchase Money Mortgage es que el Purchase Money Mortgage también es una hipoteca, es decir, también el vendedor estaba asumiendo haciendo la función del del lender, porque el que está financiando es el vendedor. Pero entonces, como él entrega el título, tiene que poner una hipoteca de compra de dinero. Un PMM es un Purchase Money Mortgage. O sea que como él, en el caso anterior, el contract deed, el vendedor está garantizado porque él no entregó el título. Y el título lo va a entregar cuando se termine de pagar. En el PMM, él entrega el título y pone una hipoteca para que en caso de que no le paguen, ejecute la hipoteca y recupere el título. O sea que la diferencia entre el contract for deed y el PMM
es que en esta hay una hipoteca y una entrega del título, y en el contract for deed no hay hipoteca ni entrega del título. El título lo entrego cuando me terminen de pagar. Pero son dos maneras bajo las cuales un propietario puede vender la propiedad por su propia cuenta y financiándola él mismo, con el contract for deed o con el PMM. Otro tipo de financiamiento, la hipoteca ARM. La hipoteca ARM viene de adjustable, o sea que se va a cambiar, se va a ajustar la tasa de interés en el mortgage. Es el adjustable rate mortgage, o sea que la hipoteca no es, la tasa de interés no es fija, sino que es variable. Y esa variabilidad depende de la tasa de interés interbancaria. Hay un índice que puede subir o bajar y hay un margen que siempre es fijo. En este tipo de hipotecas, lo que hace el banco es que le dice, yo te voy a cobrar siempre un margen, una ganancia de medio punto o un punto. Y la tasa de interés va a depender de si el costo de mi dinero sube o baja. El banco cobra de acuerdo a la tasa interbancaria. Si al banco le cuesta el dinero 1%, entonces él tendrá que subir la ganancia que tenga. Pero si la suben a 2, le sube la ganancia. Entonces, lo que va a ser siempre fijo es el margen, que es la cantidad que el banco se va a ganar. Y lo que va a ser variable es el índice, que puede subir o bajar según el gobierno determine que la tasa de interés suba o baja. Pero hay un tope, lo máximo que puede subir por año, la tasa de interés es el 2%, y a lo largo de todo el préstamo, lo máximo que puede subir es el 6%. Entonces, de todas maneras, el que toma este tipo de deuda está asumiendo un riesgo, que le pueda subir hasta el 6%, pero le está apuntando a que las tasas de interés vuelvan a bajar, y entonces cuando bajan está pagando el interés más bajo posible. Esa es la apuesta del... Mucha gente sabe que los bancos nunca pierden dinero. Entonces, como sabe que los bancos nunca pierden dinero, pues lo que trata es de negociar la ganancia más bajita que pueda tener el banco, medio punto, 0.25. Y entonces el que está comprando esa deuda, pues está apostando a que las tasas de interés se van a mantener lo más bajas posibles. El Share Appreciation Mortgage o SAM, o hipoteca de apreciación compartida, es aquella donde el lender cobra un interés más bajo a cambio de compartir el incremento al terminar de pagar en la venta. Entonces, ¿cómo compartir el incremento? ¿Cómo compartir el incremento? ¿Cómo compartir el incremento? Ellos dicen que a cambio de compartir el incremento al final de la venta. Bueno, se ponen de acuerdo el que tiene la hipoteca, o sea, en el SAM, lo que hace es que el lender y el lender y el dueño de la propiedad acuerdan que en un plazo determinado se va a vender la propiedad y se van a repartir el equity que tenga la propiedad. El extra, la ganancia. Vamos a decir, te hago un préstamo ahorita, te la vendo en 100,000 y te cobro nada más el 3% de interés, pero de aquí a 5 años, si la vendemos en 150, entonces esos 50,000 extras nos lo vamos a repartir entre los dos. Porque yo te di una tasa de interés baja para que nos repartamos después la apreciación que tenga la propiedad. La vamos a repartir entre los dos. El RAM o el Reverse Annuity Mortgage es una hipoteca inversa. Esa hipoteca es muy frecuentemente en la Florida porque lo que hace es que el lender ahora compra la propiedad al dueño en cuotas. Esto es generalmente para personas de la tercera edad, hay que tener más de 60 años, más de 55 para tomarla. Pero digamos que alguien tiene ya 70 años y ha pagado una casa por 20 años. Todavía le quedan 10 años por pagar. Entonces él puede decirle al banco, mira, yo no quiero vender la casa, lo que quiero es un reverse equity. El banco calcula el valor actual de la casa. Bueno, ahora vale $300,000. Entonces el banco te dice, te la voy a comprar en 300,000 y determina un lapso de tiempo, 20 años, 30 años. Entonces el banco ahora lo que hace es que la va a pagar en cuotas. Esos 300,000 te las va a devolver en 30 años en cuotas mensuales. La persona sigue viviendo en la casa y ahora recibe dinero de la casa. Cuando pasan los 30 años o 20 años, el tiempo que hayan acordado, y recibe el último pago, pues se tiene que ir de la casa porque ahora la casa es del banco. Ya él se la vendió al banco. Si se muere antes de que le hayan pagado la última cuota, todos los herederos que él haya dejado en el testamento van a recibir las cuotas restantes que queden por pagar. Pero una manera muy conveniente porque si él vende la casa, pues le va a tocar comprar otra. Si vende la casa, tiene el riesgo de quedarse con el dinero y que luego lo pierda él o los nietos o los hijos. En cambio, de esta manera, sigue viviendo la casa y ahora la casa es la que le paga a él en lugar de que él tenga que pagar por la casa. Lo malo que tiene este tipo de hipoteca inversa es que hay que hacer unos gastos de cierre y si la persona no tiene para pagar los gastos de cierre, pero obligan a hacer un gasto de cierre, es digamos, lo más duro, pero generalmente a la mayoría les gusta hacer eso
porque te están comprando la casa al valor del mercado de hoy, no de lo que tú pagaste hace tiempo. Y el biweekly es una hipoteca que, como el nombre lo dice, en vez de pagar una vez al mes, la pago cada 2 semanas. Pero el mismo monto, digamos, si yo en vez de pagar $1,000 al principio del mes, pago 500 al principio del mes y 500 a los 15 días, lo que va a resultar es que en lugar de hacer 12 pagos en el año, estoy haciendo como si fueran 13. Entonces, al pagar una cuota extra anual, en vez de pagar la deuda a 30 años, termino pagándola a unos 25 con un ahorro sustancial de intereses. Pero eso hay que pedirlo en el momento que uno pide el préstamo. Decirle, mira, yo en vez de pagar 1,000 al principio de mes, voy a pagar cada 15 días $500. Y esa es la que se llama biweekly o bisemanal. Buy down es comprar puntos de descuento. Ya entendimos cómo es lo de los puntos de descuento que yo compro para bajar la tasa de interés, ¿verdad? El mercado hipotecario y la oferta monetaria. Usted sabe lo que es la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? La ley de la oferta y la demanda dice que cuando hay mayor oferta, mucha oferta, los precios bajan. Y cuando hay mucha demanda, los precios suben. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Una excesiva demanda de casa y poca oferta. Entonces, por eso que los precios están arriba. Es una ley proporcional inversa. Y con el dinero sucede lo mismo. Si hay mucho dinero, entonces las tasas de interés bajan. Si hay poco dinero en los bancos, las tasas de interés suben. Entonces hablamos de que tenemos un mercado de dinero difícil cuando las tasas de interés están muy altas o el acceso al dinero está de manera difícil. Y dinero fácil, que es lo que tenemos ahora cuando las tasas de interés están más bien bajas y es muy fácil adquirir préstamos hipotecarios. Lo que tenemos es un mercado de dinero fácil ahora. Hay varias demandas por el dinero hipotecario. La influencia principal por pedir dinero es para comprar casas. Ahora, eso está influido por la cantidad y el tamaño de los hogares que se construyen. Anteriormente en un hogar vivían 8 personas, ¿verdad? La mamá, el papá, el tío, el abuelo. Hoy día en una casa vive una sola persona y un gato, una persona y un perro, porque la mayoría de la gente se independiza y ya quiere tener su propia casa. Entonces eso hace que haya más demanda de dinero para las casas. Ya mi hija se está comprando una, mi ex se está comprando, o sea, la gente en lo que empieza a tener, ya tiene 2 años de trabajo, ya puedes comprar una casa. Y es una buena manera de invertir el dinero. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ya en este país necesitan más dinero, se imprimen más billetes. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, al haber más dinero circulante, todo cuesta más. Pero la única manera de protegerse contra la inflación es tener algo que también suba con la inflación, como es un bien inmueble, una casa, una propiedad. El dinero guardado en el banco lo que va a hacer es perder valor. Entonces, esa es la principal prioridad. Luego, los cambios en la preferencia geográfica, el situs. Si la gente prefiere vivir en una ciudad, pues entonces la demanda por vivir en esa ciudad se va a incrementar y eso va a hacer que haya más demanda por dinero en ese lugar. El inventario existente en las estructuras. Mientras más propiedades haya para comprar, entonces más necesidad de dinero para hipotecas. Las tasas de empleo. Antes del virus, las tasas de empleo en este país estaban a unos niveles elevadísimos. Las tasas de desempleo habían caído a niveles que nunca se habían visto y los ingresos estaban tan altos que las compañías se estaban peleando a los empleados para robarlos de una fábrica a la otra, porque había una escasez más bien de laboral. Entonces, ese ingreso, cuando sube el ingreso y cuando la tasa de empleo se incrementa, se genera una mayor demanda de dinero hipotecario. También los cambios de los costos de servicio inmobiliario. Cuando los impuestos de una ciudad suben, la gente tiende a querer comprar menos viviendas. Cuando los impuestos bajan, entonces hay más interés por comprar propiedades. Y los cambios en los costos de la construcción. Si los costos de construcción bajan, entonces hay más demanda por dinero hipotecario. Y ahora el suministro de dinero para hipotecas también tiene otra competencia. Otras demandas del dinero a largo plazo son las acciones y bonos corporativos, los bonos del gobierno y el refinanciamiento de la deuda nacional. O sea que un inversionista puede poner dinero en acciones a través de la bolsa de valores, comprando bonos del gobierno, que también se compran a través de la bolsa, o comprando deuda nacional. Entonces son otras maneras de poner dinero, no solamente en hipoteca, en compra de hipotecas o en compra de propiedad inmobiliaria. Ahora, la Reserva Federal, o la Fed, como es conocida muy comúnmente, es la autoridad bancaria central que es la que dirige las políticas monetarias en el país. La Fed está formada por 12 bancos regionales en las ciudades principales del país, con bancos comerciales afiliados, y son los que regulan definitivamente cuáles son las tasas de interés que vamos a pagar. Y ellos operan o manejan la política monetaria a través de 3 mecanismos fundamentalmente, que son las operaciones de mercados abiertos, las tasas de descuento y los requisitos de reserva. En el examen le van a preguntar cuál de los 3 métodos es el que más se utiliza.
La Reserva Federal, el método que más utiliza es el de los mercados abiertos. ¿Qué significa mercados abiertos? La Reserva Federal, cuando emite un bono del Tesoro y le pone un precio, una tasa de interés alta, lo que está haciendo es motivando a los inversionistas que saquen el dinero de los bancos y compren papel. Cuando hacen eso, es una operación de mercado abierto que tiene el propósito de secar el mercado de disponibilidad de dinero. Entonces, los inversionistas retiran el dinero de los bancos, compran papel y ahora lo que hay en la calle es papel de la deuda nacional, de los bonos del Tesoro. Y entonces, al haber menos dinero, pues entonces se reduce, controlan que haya menos adquisiciones de viviendas. Cuando el gobierno quiere hacer lo contrario, quiere incentivar la compra de viviendas para que haya más necesidad, más construcción y la economía entonces circule de otra manera, lo que hace es lo contrario. Le dice a los inversionistas, te compro la deuda, y entonces compran todos los papeles y ponen mucho dinero a circular en la calle. Al incrementar el dinero circulante en los bancos, lo que están haciendo entonces es que están incrementando el flujo de dinero para que haya más construcciones y más compras de vivienda. Entonces, el método más utilizado es el de las operaciones de mercado. Y el más drástico es el de los requisitos de reserva. Este es el más drástico porque aquí el banco, la Reserva Federal le dice a los bancos, mira, si antes me dabas el 2% de reserva, ahora quiero el 3%. Un pequeño incremento en el porcentaje de reserva son millones de dólares que el banco tiene que dejar en la Reserva Federal y que va a tener menos dinero para prestar. Por eso ese es el más drástico. Y la tasa de descuento es la tasa de intereses que le cobran a los bancos. Cuando hubo la crisis en el 2008, el presidente Obama puso la tasa de descuento en 0% de interés. O sea que la Reserva Federal le daba dinero a los bancos sin cobrarle ninguna tasa de interés, con el propósito de que cualquier tasa de interés que el banco cobrara al público era todo ganancia para el banco. A medida que la economía se fue recuperando, la Reserva Federal fue subiendo la tasa de descuento en 1/8 cada vez, empezando por 0.125, cuando empezó a mejorar más, 2 puntos, 0.25, y así hasta que cuando el presidente Obama dejó el cargo ya estábamos en el 1%. Entonces esos son los tres métodos. Aquí tenemos la compra de valores. Cuando yo compro valores, aumento el suministro monetario y reduzco la tasa de interés. Si vendo valores, disminuyo el dinero que hay en la calle y entonces por consiguiente aumenta la tasa de interés. Cuando aumenta la tasa de interés, disminuye el interés de comprar casas. Cuando disminuyen las tasas de interés, aumenta el interés por comprar casas. Correcto. Es una manera de controlar el mercado. Las tasas de descuento es la tasa de porcentaje que cobra en la Reserva Federal de los bancos. Entonces, cuando sube la tasa de descuento, pues se reduce el dinero monetario, y cuando bajan la tasa de descuento se aumenta el suministro de dinero hipotecario. Y los requisitos de reserva, un pequeño aumento en el requisito de reserva causa una gran reducción en el suministro monetario que tienen los bancos, una pequeña disminución causa un gran aumento en el suministro monetario, y este es el método más drástico que utiliza la Reserva Federal para controlar el mercado hipotecario del dinero, el mercado de dinero circulante. El FHLBS es el Federal Home Loan Bank System y es el que presta servicios regulatorios administrativos para las cajas de ahorro. Hay 12 bancos federales que tienen oficinas en las principales ciudades del país. La Oficina de Supervisión de Economía, OTS, es la que regula las cajas de ahorro federales afiliadas. Esas cajas de ahorro pueden recibir préstamos de los bancos federales distritales durante un año sin aval. El FDIC es la Federación de Depósitos de Seguros, la Corporación de Depósitos de Seguros, Federal Deposit Insurance Corporation, y asegura cuentas por persona de hasta $250,000 por cuenta por banco. Entonces, una persona que tiene muchos millones no los puede tener depositados en un solo banco, en una sola cuenta. Si ese banco quiebra, lo máximo que le van a devolver por banco por cuenta por persona por cuenta son $250,000. Los que tienen mucho dinero circulante les toca tener muchas cuentas distribuidas en muchos bancos para disminuir el riesgo de que la bancarrota de un banco que se han ido a bancarrota signifique que él pierda todo su patrimonio. Y ejerce su poder mediante el Fondo de Seguros para Depósitos. Hay otros dos conceptos claves que casi siempre salen en el examen: mercado hipotecario primario y secundario. Memorícense eso. Esto es clave porque es casi siempre una pregunta obligada. Pero es muy fácil. El mercado hipotecario primario es el mercado de aquellos lenders, bancos, mortgage brokers, todos los que trabajan con el público directamente. Entonces, los bancos comerciales trabajan con el público directamente, las asociaciones de ahorro trabajan con el público directamente, los bancos de ahorros mutuos, los prestamistas particulares, que son los mortgage lenders,
las compañías de seguros de vida, que lo que hacen es que compran las hipotecas. La Administración de Desarrollo Rural es un organismo del gobierno que hace préstamos para agricultores, pero es un organismo gubernamental para prestar dinero a la gente que compra granjas. Entonces, eso es lo que es el mercado hipotecario. Ahora, los bancos comerciales compran de los tres préstamos, FHA, VA y convencional. Las asociaciones de ahorro principalmente compran préstamos convencionales y los bancos de ahorro mutuos pueden comprar FHA y VA. Entonces, todo esto es lo que se llama mercado primario, mercado hipotecario primario. El mercado hipotecario secundario no hace préstamos directamente al público. Lo que hace el mercado hipotecario secundario es que compra préstamos al mercado primario, a los bancos, o garantizan préstamos del mercado primario, pero no directamente al público. Ahora vamos a ver cuáles son ellos. Intermediación y desintermediación. Este también es un concepto que muchas veces sale en el examen. Intermediación se refiere a lo que hacen los bancos. El banco recibe dinero de la gente y le paga una tasa de interés y ese dinero se lo presta a otra gente cobrándole una tasa de interés. La diferencia entre lo que cobro y lo que pago es lo que se gana el banco, o entre lo que le cuesta el dinero que le da la Reserva Federal. Desintermediación es cuando la gente elude los bancos. Si yo en vez de poner dinero en el banco lo guardo en un colchón, lo meto en papeles de la bolsa, lo invierto en inmuebles, bienes inmuebles, entonces lo que estoy haciendo es que no estoy metiendo el dinero en el banco, por consiguiente, entonces es el proceso de desintermediación. Eludir las instituciones financieras, las instituciones bancarias. La intermediación, en cambio, es poner el dinero en las cuentas de bancos. La ley hipotecaria SAFE. La ley hipotecaria SAFE es una ley que obliga que todos los que hacen préstamos residenciales tienen que tener una licencia para hacerlo. Si son personas que trabajan debajo de un banco, de una entidad federal, entonces sus licencias están paradas por un sistema nacional de licencias hipotecarias que se llama NMLS, el National Mortgage Loan Service. Los bancos están adscritos aquí y cuando contratan a un empleado lo registran, entonces por ser empleados de un banco, automáticamente tienen la licencia del banco para hacer préstamos. Pero esa persona en el momento en que deja el banco, si quiere hacer préstamos a nivel privado, tiene que sacar una licencia como un loan officer en el estado en el que se encuentre. Entonces, cualquier banco puede tomar a cualquier persona que no tenga una licencia y cuando entran a trabajar en el banco, la ampara la licencia del banco. Pero en el momento que deja de trabajar, ya no está amparado por la licencia del banco, necesita gestionarse su propia licencia como un loan officer. Entonces tenemos que hay dos tipos de personas que hacen préstamos: los que trabajan debajo de una entidad federal bancaria sin licencia pero amparadas por el NMLS, y los que son independientes que no están empleados por instituciones reguladas pero que tienen que tener una licencia estatal que la obtienen después de hacer un curso como este y pasar un examen del Estado que les acredita hacer préstamos. Entonces eso es lo que se llama el Mortgage Loan Originator, una persona o MLO o Loan Officer. Es un intermediario, un agente entre un prestatario y un prestamista. Se requiere tener una licencia de originador de préstamo. Si está empleado con una agencia que no tenga una regulación federal, tiene que tener una licencia de loan officer. Él no hace ni gestiona los préstamos, lo que hace es un intermediario. Porque los que hacen y gestionan los préstamos son los que ponen dinero para el préstamo y los que se hacen cargo de cobrarlo. El loan officer lo que hace es simplemente ser un intermediario entre el banco y el cliente. Cuando el préstamo es aprobado, el originador del préstamo hipotecario se gana es una comisión, un cobro de tramitación. El corredor hipotecario es el que emplea loan officer. El mortgage broker es una persona que ya tuvo la experiencia como un loan officer y ahora entonces monta una oficina donde contrata o emplea a originadores de préstamos. O loan officer o MLO, como lo quieran llamar, mortgage loan officer, o son los loan officers que conocemos típicamente. Estos no hacen préstamos, no gestionan préstamos, lo que hace es que trabajan con prestamistas para conseguirle préstamos a los prestatarios. Tiene que tener una licencia del Estado, a menos que sea una institución financiera, una institución regulada por una agencia federal. Entonces, el mortgage broker es el que contrata mortgage loan officer. Y el mortgage lender sí hace y gestiona los préstamos, porque el mortgage lender tiene fondos propios. La diferencia de un mortgage lender es lo mismo que un mortgage banker, un mortgage lender, un mortgage banker, pero se diferencia del mortgage broker porque el broker es intermediario, es un corredor entre las partes. El lender ya es un banco con fondos propios. Entonces ellos sí, en el momento que se hace el cierre, ponen dinero de su bolsa para el cierre, financian todo esto, se hacen cargo de hacer los cobros,
Y el propósito de lo que hacen ellos es que luego venden estos paquetes a inversionistas del mercado secundario. Y ellos son mercado primario, entonces hacen los paquetes y luego se los venden a Fannie Mae o a Freddie Mac. No son entidades depositarias. Tienen dinero, pero para prestar, pero no para abrir cuentas de cheques ni nada de esto. Tienen que tener una licencia del Estado, a menos que sea una institución regulada por una agencia federal. Y el secondary mortgage market o el mercado hipotecario secundario, hay tres: Fannie Mae, Freddie Mac y Ginnie Mae. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo, porque Fannie Mae fundamentalmente lo que hace son préstamos de los tres tipos convencionales, también hace préstamos de FHA y VA, pero Freddie Mac hace más préstamos convencionales y Ginnie Mae no hace préstamos, solamente los garantiza. Y eso es importante aprenderlo porque es una pregunta frecuente en el examen. Fannie Mae es una agencia federal hipotecaria nacional. El gobierno era el dueño, ahora solamente la controla, porque cuando pasó lo del 2008, Fannie Mae fue el que se metió en más problemas. Ellos habían armado paquetes chilenos que tenían deuda buena y deuda mala, y entonces fueron los que ocasionaron todos estos problemas, pero ellos compran préstamos del FHA, VA y convencionales, que se llaman préstamos ajustados, que satisfagan los criterios que tienen, ciertos criterios que ellos tienen para comprar. Emiten títulos con garantía hipotecaria que se los venden a otros inversionistas. Ese es Fannie Mae. Ahora, Freddie Mac principalmente compra préstamos convencionales, esa es la principal diferencia. También es una empresa perteneciente al gobierno y compra préstamos a las cajas de ahorro. Y Ginnie Mae no compra ni vende préstamos, no compra hipotecas, no emiten títulos con garantía. Lo que hace es que actúa como un garante para inversionistas de ciertos títulos con garantías hipotecarias. Entonces, Ginnie Mae es el único que es garante. Fannie Mae compra de los tres, Freddie Mac compra nada más convencionales y Ginnie Mae ni compra convencionales, ni VA, ni FHA, sino que lo único que hace es que actúa como un garante para inversionistas con ciertos títulos que tengan garantías hipotecarias. La Ley de Veracidad en Préstamos, Truth in Lending Act, conocida por las siglas TILA, a través de la regulación federal Z, es la que obliga a revelar el APR. Hacer promoción con señuelo, una venta con señuelo es un delito federal. ¿Qué es venta con señuelo? Una venta con señuelo es poner una carnada para que la gente enganche sin decirle la totalidad que envuelve el préstamo. Por ejemplo, poner una publicidad que diga, compra esta casa con el 2% de interés, es venta con señuelo. Es un delito federal. Compra esta casa con $900 mensuales, es venta con señuelo, es un delito federal. Una publicidad que diga 4% de APR no es venta con señuelo porque el APR sí tiene involucrado todo el monto de la deuda. La ley dice que el APR tiene que tener todos los gastos del préstamo allí incorporados. Pero por lo general, cuando un banco promociona un financiamiento, tiene que divulgar todos los términos disparadores que se llaman three-year term. En el examen van a preguntar mucho qué es la regulación Z, y regulación Z principalmente es la que obliga a informar del APR, del Annual Percentage Rate. Esa regulación Z obliga también que hay que divulgar los cargos financieros que se le están cobrando a la persona, el costo total del préstamo durante el periodo completo, incluyendo intereses, puntos de descuento, comisiones de servicio. También hay que mencionar el total financiado, el total de los pagos, y todas esas solicitudes deben hacerse dentro de los 3 días hábiles después de haber tenido la solicitud del préstamo o a más tardar 7 días hábiles antes de cerrar. Es cuando se debe recibir toda esta divulgación. Publicidad engañosa, bait and switch, es un delito federal que yo publicite una de estas partes sin mencionarlas todas. Si yo digo el monto del pago inicial, tengo que decir el número de pagos, el monto mensual de los pagos, el periodo de pagos, el APR. Entonces, la única de estas que me permite ser anunciada sola, independientemente, es el APR. Pero todas las demás, si yo digo cuál es un costo financiero, tengo que revelar todas las demás. Porque si no, entonces estaría haciendo publicidad engañosa, que es un delito federal. El derecho de rescisión por 3 días, el derecho que tengo que cancelar un préstamo que no me guste por las condiciones, la tasa de interés o el monto de los pagos que yo tenga que hacer. Pero eso aplica solamente a líneas de crédito, cuando yo estoy pidiendo una línea del equity, una segunda hipoteca o un refinanciamiento. No aplica para una compra de vivienda por primera vez. ¿Y cómo funciona? Es que si yo le pido al banco un refinanciamiento y me mandan un programa de pago, yo puedo rechazarlo dentro de los 3 días y no estoy obligado a la aceptación del mismo. O si pido una línea de crédito para arreglar la casa también,
o si es una segunda hipoteca o un refinanciamiento, tengo el derecho de rescisión de 3 días. ECOA es la ley de igualdad de oportunidad para obtener crédito. Esa ya la vimos ayer, que prohíbe discriminar en raza, color, religión, nacionalidad, sexo, estatus marital, edad, ingresos y de asistencia pública. ECOA prohíbe que un lender le pregunte a un posible comprador de una casa que cuántos hijos pretende tener. Eso es contra la ley. RESPA viene de las siglas Real Estate Settlement Procedures Act y es el que obliga a entregar una estimación del préstamo. TILA lo que trata, y creo que les había dicho ya que TILA, el propósito de TILA es proteger al consumidor para que sepa cuánto le va a costar el préstamo, ¿verdad? TILA es para el préstamo, y mientras que RESPA protege al consumidor de los gastos de cierre. Entonces eso es algo que es bueno memorizar porque es una pregunta en el examen. TILA es para los costos del préstamo y RESPA es para los costos de cierre. CCCP. El TILA es para los costos del préstamo y RESPA es para los costos del cierre. Ahora, RESPA es residencial, ¿verdad? Porque es para casa. Entonces, en RESPA tenemos que hay que entregar un closing disclosure y eso debe estar listo 3 días antes del cierre, o la estimación del préstamo que debe estar lista 3 días antes del cierre. Se debe entregar el folleto comprando su casa que tiene costo de información de ayuda para primeros compradores y los servicios de notificación o transferencia del préstamo que deben también ser informados. Entonces, además regula quién es el que selecciona al agente del cierre, que en la Florida generalmente lo hace el vendedor. Protege RESPA de las comisiones no ganadas. Los kickbacks son las comisiones no ganadas que le pretendo cobrar al loan officer, al que hace el seguro de la casa, al abogado que hace el cierre. Y también RESPA pues incentiva que se compre un seguro del título, pero el vendedor no puede obligar al comprador a tener un seguro, ni tampoco lo pueden obligar a pagarlo. RESPA no aplica a préstamos de refinanciamiento. Si es un refinanciamiento ya no hay que cumplir con esas características. Los préstamos para financiar propiedades de 25 acres o más tampoco, ni para financiar un lote vacante, ni para construir un préstamo a menos que se vaya a convertir en un préstamo permanente. Si yo estoy comprando, pidiendo dinero prestado para una construcción, para hacer un flipping, RESPA no califica a menos que el préstamo se vaya a convertir a un préstamo a 30 años. Bueno, esa es la